En nuestro episodio número 123 vamos a escuchar las historias de venezolanos que han tenido que huir no solo de la crisis, sino también huyendo de la transfobia. También les vamos a contar cuáles son las 4 empresas que monopolizan el tema de las criptomonedas en Venezuela y cerraremos con los shows mediáticos que está montando Maduro y su vocería para ocultar las irregularidades que se han dado en la gestión de esta pandemia. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Ya estamos entrando en la semana número 68 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, periodo que es de cuarentena radical de acuerdo a lo estipulado en el método 7x7. A la fecha de esta grabación, los números del coronavirus son los siguientes: 270.654 personas contagiadas, 251.587 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente tenemos 3.084 fallecimientos. Esto según los reportes que a diario emiten voceros del régimen madurista. Como es conocido por muchos de ustedes, junio es el mes del orgullo gay o el orgullo LGTBIQ+, y nosotros vamos a comenzar nuestro episodio de esta semana con un reportaje de Tal Cual titulado Huir de Venezuela para transitar de género. Los venezolanos han aprovechado la ola migratoria no solo para perseguir el anhelo de mejorar su calidad de vida, no, también para someterse a procedimientos que en el país tienen un costo excesivo o sencillamente no existen. De acuerdo a la Agencia de Migración de las Naciones Unidas, de Venezuela han migrado 5.700.000 personas, de las cuales 350.000 son pertenecientes a la comunidad trans o persiguen un cambio de género. Los países en donde mayor acogida han tenido han sido Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. El periodista Armando Díaz nos habla sobre este reportaje. Bienvenido, Armando. Hola Luis, muchísimas gracias por tu invitación a este podcast. Y en efecto sí, casi 6 millones de venezolanos han decidido huir de Venezuela para encontrar un futuro mejor. Un futuro que no encuentran en casa y que lo tienen que ir a buscar en otros países. El problema está que la condición de ser migrante, y más aún un migrante venezolano, es que no tenemos el poder de decidir a dónde nos queremos ir. La gran mayoría le toca irse a lo que tiene más cerca o hasta donde su dinero se lo permita. Y las estadísticas nos hablan que Colombia en este caso es el país a donde más suelen ir miembros de la comunidad trans. Muchos de estos salen por la parte de Zulia, porque es una frontera menos controlada y por ende van a sufrir menos discriminación si toca una revisión de pasaporte o cualquier tipo de revisión. El caso es que en Colombia, aunque hay una legislación que pareciese funcionar, la realidad es que la burocracia no lo permite. Y además de eso se encuentran también con la transfobia y la xenofobia. Entonces a medida que bajamos en el mapa y nos llegamos hasta Argentina, nos encontramos que hay una mayor apertura. ¿Pero por qué? No solo es porque están trabajando en crear más y más leyes, sino que también hay un tema de la educación. La educación es súper importante porque genera apertura. Cuando tenemos una sociedad educada en temas de igualdad de género, es muchísimo más fácil. Porque el empleador le va a dar trabajo a la persona que es trans. Aunque la ley te diga que sí puedes, no necesitas de la ley. Simplemente le voy a dar el trabajo porque es una persona competente. Otros países, por ejemplo como Chile, están trabajando pero se encuentran como que en la mitad de la balanza. Todavía hay esa lucha entre lo que es lo conservador y lo liberal. Y simplemente el entender que son personas que necesitan tener un espacio en nuestra sociedad y que han sido marginadas por mucho, mucho tiempo. Entonces también este trabajo te permitiría pues ver las diferencias entre estos países, lo positivo y lo negativo, frente a Venezuela que está en un atraso total. Muy bueno el reportaje, Armando. Un par de preguntas. De acuerdo a tu investigación, ¿cuál es el país que mayores beneficios otorga a la comunidad trans? Con respecto a tu pregunta, sin duda alguna, si revisamos el continente americano desde Canadá hasta Uruguay, sin duda alguna, Estados Unidos es el país que marca la diferencia. Y realmente no me extraña porque es un país de primer mundo, es un país que trabaja por darle ventajas, beneficios e igualdad a su pueblo. Allá todo es muchísimo más fácil, solo necesitas tener los requisitos, que tampoco son muy difíciles de cumplir, y puedes llevar a cabo una transición, radicarte, un cambio de nombre y poder vivir libremente, porque al final esto es lo que busca esta gente, vivir libremente. Y Estados Unidos nuevamente está a la cabeza en este tema. ¿Y cuál de estas historias fue la que más te impactó? Mira, sin duda alguna la historia de Isaac fue la que a mí más me impactó, porque creo que
conglomera todas las vicisitudes que tiene que vivir un venezolano migrante y trans. ¿Por qué? Bueno, se hizo un peregrinaje por distintos países para encontrar un futuro mejor, llega a Chile. En Chile pues todo le va bien por unos cuantos años, pero cuando le toca regresar a visitar a su mamá por temas de salud, cuando le toca volver a Chile, le cierran las puertas en la cara. Pues ¿por qué? Porque le dicen, mira, sabemos que vas a volver a sacar la visa de trabajo y no queremos, no puedes entrar. En Perú no le va bien, en Colombia tampoco, regresa a Venezuela para ver a su mamá, vuelve a Colombia, pero en ese interín, en las autopistas por donde caminan muchísimos migrantes, él montado en un camión de cemento, pues bueno, es víctima de un crimen de odio por parecer homosexual. Una persona lo cayó a golpes y lo tumbó de la cima del camión y pues se fracturó unos huesos de los pies. Eso lo dejó imposibilitado y hoy, bueno, sigue refugiado en Colombia y bajo ayuda de organizaciones internacionales. Hasta una futura oportunidad, Armando. Vamos ahora a visitar a nuestros amigos del Pitazo y aquí encontramos un reportaje que lleva por nombre Venezolanos dirigen billeteras digitales que se utilizan en el país. Resguardarse de la inflación, hacerle frente a la falta de herramientas para cobrar o pagar en divisas y adquirir una moneda fuerte son las 3 razones por las cuales los venezolanos están recurriendo a las criptomonedas. Son 4 las empresas que dominan el mercado de la compra y venta de criptomonedas en el país y todas ellas están dirigidas por jóvenes venezolanos. 3 de ellas lo hacen desde el exterior, 2 están en Estados Unidos y 1 en Colombia. Escuchemos a Daniel Benítez con los detalles. Este reportaje surgió con la idea de conocer quiénes eran los creadores y dueños de aplicaciones y plataformas que han empezado a utilizar las personas después de que varios venezolanos perdieran sus cuentas Cele en junio de 2020 por el uso incorrecto de la plataforma. Básicamente, la idea de estas billeteras digitales que sustentan sus operaciones en criptoactivos es que las personas puedan proteger su dinero en monedas fuertes, ya sea divisas o criptomonedas. Un hallazgo interesante en este reportaje es que los creadores o desarrolladores de estas billeteras son jóvenes empresarios venezolanos. Mencionamos 4 aplicaciones. Por un lado, Reserve, que fue desarrollada para Venezuela por Gabriel Jiménez, quien es el mismo creador de la criptomoneda venezolana Petro. CoinCoinEx, otra plataforma que permite la compra y venta de criptomonedas y es aliado de Binance, la exchange más utilizada a nivel mundial. Value, una aplicación que permite transacciones con criptomonedas y el envío de remesas de Colombia a Venezuela. Y Bancumbre, que es la única de estas plataformas que no se sustenta en criptomonedas, pero que, al igual que las otras, ha tenido un repunte tremendo en sus operaciones. Daniel, siempre un gusto saludarte. Cuéntame, ¿en Venezuela qué tipo de establecimientos están aceptando las criptomonedas como forma de pago? Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo para ti y la audiencia de 3 en 1. Bueno, te cuento, desde mayo del año pasado, alrededor de unos 20.000 comercios venezolanos comenzaron a aceptar como método de pago las criptomonedas. Por ejemplo, tenemos comercios como Farmatodo, Cines Unidos, Excelsior Gama, Ferretería EPA, Central Madirense, Burger King, Papa John's, más que todo comercios de alimentos y de productos en general. Esto permite la posibilidad de que los venezolanos puedan pagar con Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin. Y es muy sencillo porque simplemente se descargan una aplicación como CryptoBuyer y bueno, solo esa aplicación genera un código QR, el establecimiento lo escanea y literalmente se lo descuenta de la billetera. Es súper sencillo. Y por otro lado, ¿existe un registro de cuántos venezolanos están empleando esta modalidad y cuál es el protocolo para adquirir estas criptomonedas? Bueno, no se sabe cuántas personas utilizan criptomonedas en Venezuela, pero hay un dato importantísimo que muestra cómo han crecido las transacciones en el país. Por ejemplo, según Chainalysis, una compañía que investiga transacciones de blockchain, aseguró que Venezuela se ha posicionado como el tercer país en adopción de bitcoins por detrás de Ucrania y Rusia. Otro dato importante lo da Local Bitcoin, un mercado donde se puede vender y comprar criptomonedas, y dice que, por ejemplo, en 2013, cuando Venezuela apenas se abría espacio en este tema de las criptomonedas, se negociaron apenas o alrededor de 1.200 bitcoins, mientras que el año pasado, en 2020, la cifra llegó a 246 millones de dólares. Un crecimiento brutal, enorme. Por otro lado, es muy sencillo adquirir bitcoins o criptomonedas. Lo puedes hacer a través de distintas plataformas como las que nombramos en el trabajo, pero también hay otras más grandes como Binance, Local Bitcoin justamente, AirTN, y es muy sencillo. Solo te registras, pasas tus bolívares, ellos te dan tus
tu criptoactivo y eso te queda en una billetera digital. Muchísimas gracias, Daniel. Y esta semana nosotros vamos a cerrar nuestro episodio visitando el portal runrun.es y el reportaje Venezuela. Detenciones y justicia mediática cubren la irregular gestión contra la pandemia del gobierno de Maduro. Al menos 40 personas fueron detenidas y acusadas públicamente por funcionarios del gobierno nacional entre los meses de mayo del 2020 y abril del 2021 por comercializar productos vinculados a la pandemia de la COVID-19. De acuerdo a la investigación que se hizo con Runrunes y El Pitazo para la plataforma de proyecto de periodismo de investigación Vigila la Pandemia, que es coordinado por nuestros aliados Convoca en Perú, se trata de una pantalla mediática para hacer ver que el Estado se está ocupando de combatir la corrupción. El gobierno de Maduro continúa su tesis de que las sanciones han impedido una vacunación masiva en Venezuela. Así lo expresó su canciller Jorge Arreaza. Si Venezuela no tuviese sus recursos bloqueados, hubiésemos comprado hace 3 meses las 30 millones de vacunas que le hacen falta al país. Nosotros no solo tendríamos los 30 millones de vacunas, sino que ya hubiésemos vacunado a la mitad de la población si no tuviésemos los recursos represados y bloqueados en la banca internacional. Vamos a escuchar a Gitanjali Wolferman con los detalles. Entre mayo de 2020 y abril de 2021, al menos 40 personas fueron detenidas y acusadas públicamente por Nicolás Maduro, otros altos funcionarios y cuerpos policiales, de comercializar medicamentos y pruebas de detección rápida de COVID-19. En el marco del proyecto de periodismo de investigación regional Vigila la Pandemia, El Pitazo y Runrunes registraron 40 detenciones en Venezuela de individuos acusados de comercializar medicamentos, pruebas de detección rápida de COVID-19 y presunta falsificación de resultados. La mitad de los señalados son trabajadores del sector salud. Se pudo conseguir información extraoficial del estatus de 13 de los detenidos, pero de esta investigación surge que en 67% de los casos no hay información sobre su correspondiente procedimiento judicial. Especialistas consultados sostienen que se trata de una gran pantalla y que los grandes casos de corrupción en el sector salud no son investigados. Justicia mediática, detenidos sin paradero y sin un proceso que garantice su adecuada defensa, son la tramoya que deja al descubierto el reportaje Detenciones y justicia mediática en pandemia, el telón que cubre la irregular gestión del COVID-19 en Venezuela. Gitanjali, bienvenida. Siempre un placer tenerte entre nuestros reportajes seleccionados. Mira, quisiera saber cuál es la acusación más grave que ha hecho el gobierno en cuanto a corrupción en torno al tema de la pandemia. Hola Luis, gracias por la invitación a 3 en 1. Nuestra investigación identificó que septiembre de 2020 fue el mes con más detenciones durante la pandemia. Solo por un caso, en el estado Carabobo, sobre la supuesta venta de medicamentos para tratar el COVID-19, las autoridades detuvieron a 6 personas, entre ellas a un joven médico residente de nacionalidad colombiana, al director de la ciudad hospitalaria, Enrique Tejera, y al presidente del Instituto Carabobeño para la Salud. Los 2 últimos fueron destituidos de sus cargos y pasaron 113 días privados de libertad. El médico residente aún sigue detenido, mientras su familia en Colombia ha acudido a instituciones como la Iglesia y la Cruz Roja para que medien por su puesta en libertad. Y por otro lado, ¿qué tipo de funcionarios han estado implicados en estos supuestos hechos ilícitos y cómo los medios pueden hacer seguimiento a esto para comprobar su veracidad? Luis, la mitad de los señalados son trabajadores del sector salud. Pudimos conseguir información extraoficial del estatus de 13 de los detenidos, pero en 67% de los casos no hay información sobre cada procedimiento judicial. Investigar estos casos es bastante complejo, pues el sistema judicial venezolano es particularmente opaco. Tomemos nuevamente el caso de Carabobo como ejemplo. A los ciudadanos que han excarcelado se les prohibió hablar con la prensa sobre sus procesos. Para tratar de hacerle frente a la censura y a la opacidad, es indispensable hacer alianzas, como esta entre Runrunes y El Pitazo, y además contar con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas el Foro Penal, las cuales son una fuente de información valiosa para entender el trasfondo real de esta pseudojusticia. Muchísimas gracias, Gitanjali. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, señoras y señores, y con esto nosotros hemos llegado al final de nuestro episodio del 3 en 1 de esta semana. Como toda la semana les pido que si les pareció relevante el contenido nos ayuden a compartirlo, porque recordemos que la información es poder y mientras a más gente podamos llegar, pues muchísimo mejor. También los invito a que se suscriban a la plataforma de podcast preferida. Puedes encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también vamos a estar en YouTube para ti. Nuestra invitación es a que se cuiden. Mientras no tengamos un plan de vacunación serio, responsable y transparente, que es responsabilidad del Estado venezolano, el riesgo de contagiarnos sigue siendo alto.
Quedarnos en casa es una opción y si debemos salir se recomienda siempre el uso del tapabocas, el antibacterial, alcohol y, por supuesto, el distanciamiento social. Evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yanali Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Narró para ustedes Luis David Miquilena. Siempre un gusto saludarlos semana tras semana y nos vamos a escuchar en nuestra próxima entrega. ¡Hasta luego!